Moisés determinó ser un hombre de fe. Y cuando Dios, hermano, ve que uno tiene fe, Él lo respalda, Él lo premia, Él lo galardona. Porque mi Biblia dice en Hebreos capítulo 11, verso 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que galardona a los que le buscan. Hebreos capítulo 11, verso 23. Y vamos, después de la lectura de la palabra, a orar por las familias que necesitan la fortaleza del Señor. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Padre, te damos gracias en esta aventurosa hora por la oportunidad que nos da de estar en tu casa para recrearnos, para aprender de tu buena palabra. Pero al mismo tiempo hay necesidades dentro de nuestra congregación, familias que necesitan el consuelo. Tu palabra dice que aunque andemos en el valle de la sombra y de la muerte, no vamos a temer mal alguno, porque tú estarás con nosotros. Tu vara y tu cayado nos van a dar aliento. Todo esto te lo pido en el nombre bendito de Cristo. Pon esa gracia en mis labios para proclamar esta palabra de poder, de bendición, de edificación para nuestras vidas. Te lo pido en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de tomar su lugar. Yo quiero que me regale su atención por los minutos siguientes. Quiero hablarle con la ayuda de Dios acerca del tema preparándote para el resto de tu vida. Es cierto que cuando llega el mes de diciembre, llegamos a un tiempo de resoluciones. Diga conmigo, resoluciones. Y entonces comenzamos a evaluar las cosas que logramos y las que no logramos en este 2019. Pero como estamos ya, hermano, en los umbrales de un nuevo año, entonces casi la mayoría de los seres humanos hacemos resoluciones. Y entre ellas hay muchas resoluciones que hacemos, ¿verdad? Buenas. Y entonces cuando vamos al diccionario, encontramos lo que es la definición de resolución. Dice, resolución se conoce como resolución al acto y consecuencia de resolver o resolverse, es decir, de encontrar una solución para una dificultad o tomar una determinación decisiva. El término puede aprovecharse para nombrar el coraje o valor o bien el ánimo para efectuar una determinada cosa. En otras palabras, resolución es resolver algo, es determinar algo en la vida. Y cuando yo estudiaba esta mañana, muy temprano, la vida de un hombre llamado Moisés, digan conmigo Moisés, yo encontré 4 resoluciones que Moisés hizo, no para un determinado tiempo, sino para el resto de la vida. Y yo aprendí a través de la escritura, de la palabra de Dios. Por ejemplo, Moisés es considerado quizá el más grande profeta en el Antiguo Testamento. Cuando los israelitas se refieren a Moisés, se están refiriendo al más grande caudillo, al más grande líder, al más grande profeta. Yo creo firmemente que Moisés fue un gran hombre de Dios. Él liberó a toda una gran nación. Según los eruditos, cuando los israelitas salieron de Egipto, eran
en su totalidad como 1,000,000 de personas. Y Él los condujo por todo ese gran desierto. Pero además de eso, Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y casi en todos los escritos del Nuevo Testamento se hace alusión o referencia, ¿verdad?, a los escritos de Moisés. Aún ustedes se recuerdan que cuando Jesús resucitó de entre los muertos, dice la palabra que iban 2 discípulos rumbo a Emaús y de pronto se les apareció. Y entonces Él les preguntó: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? Y la respuesta de aquellos discípulos temerosos fue: ¿eres tú el único forastero que no se ha dado cuenta de las cosas que han sucedido en Jerusalén? Como Jesús, varón profeta, fue crucificado, y comenzaron a definir lo que había sucedido. Pero me llama la atención que Jesús hace una recapitulación de lo que los profetas hablaban de Él, pero menciona también tardos para entenderle, dice insensatos para entender lo que de Él está escrito, comenzando de Moisés, los profetas y los salmos, las escrituras, haciendo referencia a los escritos de Moisés. Pero yo quiero ir directo en esta tarde al meollo. Quiero hablarle y quiero que ponga su atención, por favor, porque cuando venimos a la casa de Dios, tenemos que atender la voz de Dios, la palabra de Dios. Entonces, la primera resolución que hizo Moisés, la vamos a comenzar a leer desde el verso 23. Vaya conmigo. Hebreos capítulo 11, verso 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron. ¿Cómo le vieron, hermano? Niño hermoso, y no temieron al decreto del rey. Antes de entrar al desarrollo de mi predicación, quiero decirle algo: que el faraón era considerado como un dios. El faraón tenía una palabra y la palabra del faraón era soberana. Si el faraón decía córtate del brazo, usted tenía que cortarse el brazo. Si el faraón decía ahoguen a los niños, la palabra era soberana, el pueblo tenía que obedecer. Y entonces dice la palabra del Señor, verso 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Usted sabe que Jocabed fue la madre de Moisés. Y para mí esta mujer desempeñó un papel muy importante. Porque, hermano, no temió el decreto del rey, sino dijo: este niño no va a perecer ahogado, lo vamos a preservar, no va a morir. Pero eso lo hizo como un acto de fe. Ahora bien, quiero que vea por favor conmigo el verso 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Y yo quiero adelantar un poquito la predicación. Quiero decirle que estas 4 resoluciones que tomó Moisés, se las voy a decir y las voy a desarrollar una por una. La primera fue rehusó, la segunda prefirió, la tercera fue consideró y la cuarta fue siguió firme. Entonces vemos acá en el verso 24, por la fe Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Hermano, esto es valiosísimo para usted y para mí. En la vida nosotros tenemos que rehusar muchas cosas. Dice la palabra del Señor, fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Moisés tuvo una crisis de identidad. Ahora yo le pregunto, ¿quién define su identidad? Porque muchas veces nosotros nos dejamos manipular por la presión de las demás personas, por la influencia de los demás.
Pero mire qué interesante, hermano, que Moisés rehúsa ser llamado hijo de la hija del faraón. Ahora, prácticamente, cuando hablamos de Moisés, hablamos del soltero más codiciado de Egipto. Cuando hablamos de Moisés, hablamos de una celebridad. Cuando la Biblia habla de Moisés, está hablando de probablemente el futuro rey, está hablando de la realeza, está hablando de un hombre que tenía una educación, hermano, en la corte de Egipto, que en esa época era una potencia mundial. Sin embargo, Moisés toma la resolución de rehusarse y llamarse nieto del rey, del faraón. Y qué importante es que nos detengamos a considerar esto. Vea por favor conmigo Romanos capítulo 12, verso 2. Porque hermano, es interesante que usted aprenda y que yo aprenda a rehusarme a la presión, a la influencia de los demás. Dice Romanos 12, 2: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiar la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Porque el sistema, hermano, y la sociedad, las redes sociales y los medios masivos de comunicación quieren como amoldearnos, quiere establecer un sistema, hermano, que no es el mejor. Muchas veces hay tanta corrupción y que si uno no tiene cuidado es arrastrado por la corriente, por la presión. Entonces usted y yo no debemos, hermano, ser manipulados ni influenciados por la presión. Mire lo que dice Éxodo 23, verso 2. No te dejes llevar por la mayoría en su maldad. Cuando te llamen a testificar en un pleito, no te dejes influir por la multitud para torcer la justicia. Entonces, hermano, qué importante es la resolución que toma Moisés. Ahora yo le pregunto, yo quisiera que usted meditara en esto. Moisés, hermano, rehusó a la presión, a la influencia de los demás. Entonces, usted tiene que decir conmigo, me rehúso, diga conmigo, me rehúso a ser definido por los demás. Qué importante, ¿verdad? O sea, tiene que ser usted. Hay que a ver qué dicen, los compañeros a ver qué dicen. No, hermano, usted no tiene que dejarse definir por los demás. Usted tiene, en primer lugar, pensar qué es lo que a Dios le agrada. ¿Cuánto joven, hermano, cuánta señorita cae cautiva en vicios, en adicciones por la presión? Es que si no lo haces, no eres valiente. Es que si no lo haces, estás pasado de onda. No, hermano, tenemos que ser resueltos, definidos, determinados como lo fue Moisés. Moisés, cuando llegó a la adultez, a la edad madura, definió, determinó, rehusó llamarse. Dijo Moisés, de seguro acá no me va a faltar nada. Pero él no lo vio, hermano, como algo que iba a él a alcanzar logros a largo plazo. Dijo, no, esto no me va a llevar a un buen camino. La Biblia dice en Proverbios que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Dice la palabra, fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Y mire lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 4. Pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas solamente. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Hermano, que su enfoque no sea agradar a la gente. Porque si usted se enfoca en agradar a la gente, nunca va a lograr agradar a la gente. ¿Es cierto o no es cierto?
Si usted se sonríe mucho, dicen que uno es regalado. Si uno anda ahí serio, dicen que es orgulloso. Usted nunca va a quedar bien con la gente. ¿Es cierto o no es cierto? La gente siempre le va a sacar a uno errores, hermano. Dice 1 Tesalonicenses 2:4. Dice, pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios. ¿Cuál es nuestro interés? ¿La aprobación de Dios o la de los hombres, hermano? La de Dios. ¿Qué importa que el mundo nos desapruebe? En aprobándonos Dios ya la hicimos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire lo que Jesús dijo en Juan capítulo 17, verso 16. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. En otras palabras, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Yo no sé si usted sabía, pero hay un pez y es el salmón, el único pez que nada contra la corriente. Ese parece que es cristiano, ¿verdad? El salmón, principalmente el del Canadá, ese nada en contra de la corriente. Y los creyentes en Cristo nadamos en contra de la corriente, en contra del sistema corrupto, porque somos hijos de Dios. Estamos en el mundo, dijo Jesús, pero no somos de este mundo. El problema nuestro es temor, hermano, a la desaprobación de la gente. Y usted sabe que lo que el mundo y el sistema, la sociedad le llama éxito, para Dios no es éxito. El verdadero éxito está revelado en hacer la voluntad de nuestro Padre. Mire lo que dice Mateo capítulo 22, verso 37. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús: este es el primero y el más importante de los mandamientos. Verso 39. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la primera resolución que hizo Moisés me cautiva, me interesa, porque él rehúsa llamarse hijo de la hija del faraón. Es decir, Moisés no permite que definen su identidad. Usted tiene que ser una persona definida, en primer lugar, hermano, en lo que es la verticalidad con Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire la promesa que está acá en Jeremías. Creo que este es uno de los pasajes más favoritos de la escritura para mí. Jeremías 29:11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Cuando Jeremías el profeta escribe el capítulo 11 de su libro, ¿sabe a dónde está Israel? Los judíos están cautivos en Babilonia. Y a pesar que eran cautivos, Dios les dice: estas son las circunstancias presentes, pero yo tengo para ustedes planes de bienestar y no de calamidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos recibimos esta palabra? Los planes que Dios tiene para ti, hermano, para ti, hermana, son planes de bienestar. Segunda resolución que hizo Moisés, la vamos a encontrar en el versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Segunda resolución que hizo Moisés: escojo el dolor a corto plazo por una ganancia a largo plazo. Escojo el dolor a corto plazo por una ganancia a largo plazo. Yo lo he dicho más de una vez. Deleites a corto plazo, sufrimientos a largo plazo. ¿Cuántos estamos entendiendo esta tarde? Pero la segunda resolución que hace Moisés: escojo el dolor a corto plazo por una ganancia a largo plazo.
Dice el verso 25, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Mire, hermano, no me dejará exagerar ni mentir, pero la raíz de todos nuestros problemas es que no tenemos la capacidad, hermano, de postergar el gozo, de postergar la bendición. Todo lo queremos en el momento. ¿Ha notado usted que en todos los órdenes de la vida es así? Cuando uno quiere las cosas momentáneas y no está preparado, prácticamente es un sufrimiento a largo plazo. Pero la segunda resolución de Moisés es que escojo el dolor a corto plazo por una ganancia a largo plazo. Lo que usted disfruta ahora es un sacrificio quizás de toda su vida. Usted se limitó, pero gracias a Dios ahora tiene aquello por lo cual tuvo una visión. Un día lo tendré y gloria a Dios porque Dios se lo permitió. ¿Cuántos dicen amén? Entonces a veces vale la pena sufrir, pero a la postre gozar. Miren lo que dice 1 Corintios 9:24. ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo, como corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo pueda ser descalificado. Mire, hay muchas formas de aprender en la vida. Diga conmigo, aprender. Y como el tema es preparándonos, hermano, para el resto de nuestra vida, hay personas que para aprender lo hacen de una forma auditiva, es decir, escuchando, y es bueno, y les gusta venir a la casa de Dios porque aquí se predica la palabra. Entonces usted aprende. Otras personas, lo que se les facilita más para el aprendizaje es el aspecto visual. Para unos es el aspecto auditivo, oír. Para otros tienen que ver imágenes, y es una buena estrategia para aprender. Y otros, para poder aprender, dicen que tienen que hablar. Yo aprendo hablando, preguntando. Yo quiero, no me quedo con la duda, yo pregunto. Y es una forma efectiva para aprender. Pero otras personas, en el proceso del aprendizaje, utilizan lo que es el ejecutar, el hacer. A mí no me diga, no me cuente, que a lo mejor me miente, dicen, ¿verdad? Déjeme practicarlo, déjeme hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Se dice que el 60% de lo que usted escucha en 3 días lo ha olvidado. Si les pregunto qué prediqué el domingo pasado, solo el hermano Raulito, lo veo que es pila, hermano. Siempre hace una recapitulación, ¿verdad? Porque toma nota. Algunos dicen, yo no necesito tomar nota, pastor, porque tengo una retentiva tremenda, pero en 3 días a usted ya se le olvidó el 60%. La primera resolución que hizo Moisés, él rehusó a ser definido por los demás. Pero la segunda está interesantísima, hermano. La segunda fue: escojo el dolor a corto plazo por una ganancia a largo plazo. ¿Cuántos decimos amén? Mire lo que la palabra de Dios dice. Hablemos un poquito de la salud. Muchas veces nosotros nos enfermamos, y digo nos enfermamos porque yo me incluyo, porque no nos cuidamos. No siempre es el diablo el que enferma, hermano. A veces uno. ¿Cuántos aceptan esto, verdad? El diablo no está aquí para defenderse, pero es una verdad. No quiero pagar por una buena salud, porque no me gusta hacer ejercicio.
no me gusta llevar una buena dieta, no quiero dormir las horas que están recomendadas por los médicos, ¿verdad? Que uno tiene que dormir bien para estar bien. Eso sería en el aspecto de la salud. ¿Y qué sería en el aspecto de las relaciones? Hermano, este segundo punto es importante. Porque a veces buscamos, fíjese bien, hermano, buscamos placeres a corto plazo y nos traen sufrimientos a largo plazo. En las relaciones, por ejemplo, yo estoy aquí para predicar con autoridad la palabra. ¿Cuántos decimos amén? Para decirle a lo blanco, blanco y a lo negro, negro. ¿Está bien o no? Por ejemplo, en el aspecto sexual, hay gente que dice, yo quiero hacer sexo ahora aunque no esté casado. Usted es libre de hacer lo que quiera hacer. De lo que sí no será libre es de las consecuencias de sus decisiones. Hay personas que no se han casado, pero quieren practicar el sexo, tener relaciones con quien se les ponga enfrente. Eso no le va a detener de una enfermedad contagiosa, una enfermedad venérea. También de un embarazo inesperado. También de la ruptura de un hogar. Porque hay gente que no respeta, hermano. Hay gente que dice, yo soy libre de hacer lo que quiera, sí, pero de lo que no serás libre es de las consecuencias. Yo lo he dicho más de una vez que el pecado es como una tarjeta de crédito. Te dice, gasta ahora, disfruta ahora, pero paga mañana. Y con intereses. ¿Cuántos decimos amén a la palabra? Como le estoy hablando de este punto de las relaciones, ¿qué pasa si a usted lo lastiman? ¿Sabe qué es lo más fácil? Cuando a uno lo lastiman es lastimar. Lo difícil es perdonar. Lo difícil es pasar por alto la ofensa. ¿Cuántos reciben la palabra de Dios? Dice la palabra del Señor que no debemos devolver mal por mal. Lo más fácil es de vengarse, desquitarse. Si a mí me la hacen, me la pagan, dice la gente. Pero viendo el punto de vista escritural, los mandamientos de Dios dice que usted y yo debemos perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, cuando hablamos en el aspecto de las finanzas, ¿verdad? La sociedad nos presiona a tener las cosas inmediatamente, aunque no tengamos recursos. ¿Es cierto o no es cierto? Cómpralo, disfrútalo. Y después vienen las consecuencias, el endeudamiento y las crisis económicas. ¿Cuántos dicen amén esta tarde? Rehusar y después escoger. Ser cristianos no solamente es no hacer, porque hay gente que dice ya no bebo, ya no juego, ya no hago esto, no hago lo otro. No. La Biblia me habla de que el creyente también tiene que hacer. Diga conmigo hacer. Es de gran significado ver en todas las parábolas de Cristo que el pecado que el Señor condena es el pecado de la negación. Las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas, las imprudentes no prepararon el aceite. El hombre que fue presentado ante el rey porque no quiso perdonar a su consiervo. Aquel que lo llamó a cuentas y no puso en función, en desarrollo el talento. No, la vida cristiana es más que no hacer. La Biblia me habla de que hay que hacer también. Entonces, Moisés rehúsa, pero toma una elección. Diga conmigo, tomar una elección. Primero hay que rehusar y después escoger. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 3. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. No me he salido de este punto porque
Moisés determina o decide sufrir a corto plazo para gozar a largo plazo. Entonces mire lo que dice 2 Corintios 4:17. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale mucho más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. ¿De qué me sirve disfrutar en este momento y perder las recompensas que Dios me dará a mí, hermano, después? Hermano, esta predicación me va a definir, lo va a definir a usted. Yo tengo que resolver o tomar una resolución, no solamente para este año 2020, sino para el resto de mi vida. Yo tengo que rehusarme, hermano, a ser definido por los demás. La gente no tiene que decirme a mí quién soy. Yo tengo mi identidad con Dios. Yo determino, yo decido quién seré en la vida. Pero también tengo, hermano, que escoger, aunque a veces doloroso, el sufrimiento momentáneo, pero a la postre, dice Pablo, es de gran ganancia. Mire 2 Corintios 4:17, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todos los sufrimientos. Así que nos fijamos en lo visible, no en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Usted y yo tenemos que escoger, hermano, valores de Dios y no los del mundo. Si usted me acompaña al verso 26 de Hebreos 11:26, dice: consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Esa palabra consideró es evaluó, examinó, valoró. Le voy a mencionar al menos 3 grandes valores que deberían de definir nuestra vida. Valores para mí puros, como lo es la integridad. Diga conmigo la integridad. Diga conmigo humildad. Y diga conmigo generosidad. Vamos a ver si se les quedó. ¿Cuál es el primer valor que debería de definir nuestra vida? ¿Cuál? La integridad. El segundo, la humildad. Y el tercero, la generosidad. Ahora, ¿cuáles son los valores de esta sociedad? Usted no me dejará mentir, hermano. Yo estoy predicando la palabra de Dios. ¿Sabe cuáles son los valores de esta sociedad? Es la pasión. El segundo es la posesión. Y el tercero es la posición. Definiendo esto, por ejemplo, en la pasión entra lo que es el sexo ilícito. En la posesión encuentra el salario. Y en la posición entra lo que es el estatus. Y así es como se clasifica la sociedad: la alta, la media y la baja. Pero para Dios no hay altos, no hay medios, no hay bajos. Para lo que hay, para Dios es el hombre necesitado de carne y hueso, que necesita el auxilio del Todopoderoso. ¿Cuántos pueden darle un aplauso fuerte al Señor? Aleluya. Vamos a la palabra, Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Aquí está, hermano, un resumen de los valores de este mundo. Mire, Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Lo voy a leer en la Nueva Versión. Dice: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Jesús lo dijo: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida
no proviene del Padre, sino proviene del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Si usted puede ver, hermano, los valores de este mundo así están en la pasión, tener pasiones. Eso me habla del sexo, la posesión, el salario, y la posición, el estatus. Y me gusta esta versión, hermano, porque explica bien. Mire, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece, imagínense, un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Los ojos no se cansan de ver, hermano. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones, nada de eso proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de nuestro Padre permanece para siempre. Y voy a ir desarrollando del verso 24 al 27. Mire, en el verso 24 yo encuentro lo que es la popularidad, el poder y el prestigio. ¿Qué más quería Moisésito ahí? Si usted lee conmigo el verso 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehúsa llamarse hijo de la hija del faraón. Todo el mundo quiere ser popular, todo el mundo quiere tener fama, todo el mundo quiere tener poder y prestigio. Pero esas cosas no duran, hermano. Yo estaba viendo un documental que la mayoría de deportistas, la mayoría de artistas han terminado en la ruina total. Tuvieron millones de dólares, pero despilfarraron porque la fama no dura todo el tiempo. Los créditos no duran todo el tiempo. La popularidad, el aplauso no es para siempre. Y mucha gente que hubiera podido tener una fortuna al día de hoy, ahora están en la pura bancarrota. Porque la palabra, hermano, de Dios es veraz. Todo hombre es mentiroso, pero la palabra de Dios es vida, es verdad. Jesús dijo, el mundo va a pasar, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gálatas capítulo 6 verso 7 dice que todo lo que el hombre siembra, tarde o temprano lo va a cosechar. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Verso 25. Encontramos en el verso 25 posesiones, los tesoros de los egipcios. ¿Quién no quería esa fortuna, hermano? En el verso 26, mire lo que la sociedad dice. Eso es antiguo, hermano, ha durado todo el tiempo, por siglos, por centurias. Quiero verme bien, quiero sentirme bien y quiero tener todos los bienes. Esa es la gloria aquí, hermano. Quiero verme bien. Por eso están las cirugías sintéticas, ¿verdad? Ya que aunque uno tenga 60 años, lo dejan como de 40, hermano. Bien estiradito, bien plisadito, ¿verdad? Bien planchadito. Pues algunos artistas dicen, no me ponga la cámara del lado de la parte derecha, porque aquí me dejaron un ojo un poco estirado. ¿Es la verdad o no es la verdad, hermano? Quiero verme bien, quiero sentirme bien y quiero todos los bienes. Pero hay gente que se mete en el narcotráfico, se meten en el crimen, se meten en cuanta cosa por disfrutar a corto plazo, pero no saben, hermano, las consecuencias que eso conlleva. Y usted puede ver en los titulares de las noticias, se les dan a estas personas cadenas perpetuas. No valió la pena el deleite temporal para un sufrimiento a largo plazo. Mejor, hermano, vivir humildemente, sencillamente, pero tener paz interior. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos pueden darle un aplauso fuerte al Señor? Bendita sea la palabra de Dios. Fíjese que el propósito de Dios es más valioso que la popularidad. Dios tenía un propósito para Moisés, lo tiene para usted y lo tiene para mí. Es que importante, hermano. Moisés era nieto del faraón,
Era una celebridad, el soltero más codiciado en Egipto. Pero estas cosas él las consideró como basura. Me gusta tanto lo que Filipenses capítulo 3 el apóstol Pablo dice: cuántas cosas para mí eran ganancia, ahora las he considerado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor. Otra versión dice: eran como estiércol, como basura a la comparación de la gloria de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? En el verso 25 dice Moisés que escoge el vituperio del pueblo de Dios. Las personas son mucho más valiosas que el placer. Pero en el verso 26 definiéndolo, parafraseándolo, la paz mental es mucho más valiosa que las posiciones. ¿De qué sirve, hermano, que usted tenga todo en esta vida y un conflicto continuo? Como dice Salomón, es mejor comer legumbres en un rincón que tener una casa amplia y todos los días pleito tras pleito. Eso no es vida. La paz mental es mucho más valiosa que las posiciones. Ahora yo le pregunto, ¿de dónde viene la paz mental, hermano? Vienen de hacer la voluntad de Dios. Digan conmigo: hacer la voluntad de Dios. Mi Biblia dice que Moisés tenía puesta la mirada en el galardón. Hermano, yo siento un profundo dolor en mi corazón cuando un hijo de Dios tropieza, cuando cae. Qué tristeza, ¿verdad? Porque a todos nos puede pasar un momento de descuido. Lo que a Dios le costó 40 años, el diablo lo puede destruir en minutos si uno le da lugar. Hermano, y qué castigo más grande no tener paz en la mente, en el corazón. Quiero ir al cuarto resolución que hizo Moisés y con esto quiero concluir. Si va conmigo al verso 27, dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, ¿qué dice, hermano? Como viendo al invisible. Léanlo fuerte todos. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Cuarta resolución: escojo vivir por fe en lugar de vivir por temor. Mire qué agallitas las qué agallas, qué valor, qué valentía la de Moisés. Se enfrentó al faraón. La palabra dice que dejó a Egipto no temiendo la ira del rey. Hermano, o vivimos en temor o vivimos en la libertad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Escojo vivir por fe en lugar de vivir por temor. Fue por fe. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. En otras palabras, ¿sabes qué? Durante 400 años, ustedes los egipcios nos han obligado a hacer ladrillos. Nos han flagelado, nos han latigado, pero te digo, faraón, no más esclavitud, no más temor. Ahora yo me llevo a todo este pueblo a la libertad. Aleluya. Moisés determinó ser un hombre de fe. Y cuando Dios, hermano, ve que uno tiene fe, Él lo respalda, Él lo premia, Él lo galardona. Porque mi Biblia dice en Hebreos capítulo 11 verso 6 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que galardona a los que le buscan. Faraón era considerado como un dios, pero él le dijo: mírale, tú no eres el verdadero Dios. El verdadero Dios es el que hizo los cielos y la tierra. Y los israelitas somos el pueblo de Dios. Y no temo a las carrozas tuyas, que eres la potencia más grande del mundo, al ejército más grande. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire lo que la palabra del Señor dice, hermano. Y me encanta esto. La palabra del Señor dice que lo que no es de fe es pecado. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que tiene fe
todo le es posible. Dios no necesita una gran cantidad de fe. Si tuvieras fe, dijo el Señor, como el grano de mostaza, dirías a este monte, trasládate, y os obedecería. Hermano, el que tiene fe, todo le es posible. Un poco de fe en un gran Dios. No en la cantidad de fe, sino en quién la depositas. Porque aún hasta los ateos tienen fe, hermano. Usted no puede salir de su casa si no tiene fe. Usted no puede sentarse en una silla si no tiene fe. Todo lo que usted, hermano, ejecuta tiene que ir el ingrediente de la fe. Pero un poco de fe en un gran Dios, nada es imposible. No es la cantidad de fe, sino en quién la pones. Debe vivir por fe en Dios. Mire lo que dice Gálatas capítulo 2 verso 16. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. El justo, dijo, por la fe vivirá. ¿Y en quién tenemos que tener fe, hermano? En Jesús. Diga conmigo, en Jesús. ¿Sabe que Jesús es su nombre y Cristo es su título? En el hebreo la palabra Cristo es ungido. Jesús es su nombre, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero Cristo es su título. Nuestra fe tiene que ser una fe objetiva, no subjetiva, en una persona. Y esa persona es nuestro bendito Salvador. Ahora, para concluir, ¿cómo yo logro, hermano, las resoluciones en mi vida? ¿Cómo las logro? Porque, bueno, dice alguien, para lograr algo se requiere fuerza de voluntad. Sí, está bien la fuerza de voluntad. El problema de la fuerza de voluntad es que se cansa la fuerza de voluntad. Muchas veces uno dice, voy a comenzar esta dieta. Y cuando le llega el olorcito a carne asada, tira la dieta uno, hermano. Comienza a ver uno las pupusas de queso con loroco, los chicharrones. Y se cansa la fuerza de voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo logro, hermano, realizar mis resoluciones? Número uno, tengo que conseguir apoyo. Diga conmigo, conseguir apoyo. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 10, verso 24. Pensamos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Hermano, el punto número uno para yo poder resolver todo lo que yo me propongo, yo necesito apoyo, yo solo no puedo. Yo necesito su apoyo y usted necesita mi apoyo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe, hermano, que uno tarde o temprano se enferma? ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso? Por eso dice un dicho, hoy por ti, mañana por mí. Por eso, hermano, la gente solitaria, la gente que es llanero solitaria, que nunca quieren compartir con nadie, cuando les llega una crisis se quedan solos en la vida. Por eso, hermanos, necesitamos el apoyo, dice el apóstol. Pensamos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Debemos estimularnos. Eso que tenemos reuniones, hay que ir a las reuniones, hay que estimularnos. Si alguien está enfermo, hay que orar por él, hay que hacerle una llamadita, hay que... Hermano, porque el día de mañana yo puedo estar enfermo y va a sobrar gente que diga, oh, el hermano me visitó, el hermano oró por mí, voy a tener apoyo. ¿Cuántos dicen amén? Si yo quiero, hermano, en la vida llegar a realizar estas resoluciones, yo necesito el apoyo de los demás.
Número 2, pedir y esperar la ayuda de Dios. Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. ¿Sabe por qué las cosas que uno comienza en el año nuevo no las termina? Porque uno lo hace con la fuerza de voluntad. Primero hay que depender del Señor. Hay que sostenernos en Él. Vaya conmigo a un pasaje clave que está en Isaías capítulo 50, versículo 7. Isaías capítulo 50, verso 7 me ayuda a entender que pedir y esperar la ayuda de Dios es efectivo, hermano. Dice así: debido a que el Señor soberano me ayuda, no seré avergonzado. Por lo tanto, he puesto el rostro como una piedra, decidido a hacer su voluntad, y sé que no pasaré vergüenza. Aleluya. Oh, hermano, cuando yo soy una persona sencilla, humilde, y digo: yo solo no lo hago, yo necesito el apoyo de mis hermanos, voy por buen camino. Pero también necesito el auxilio, la ayuda del Señor. Contigo, Señor, haré proezas. En tu nombre destruiré ejércitos. Tú adiestras mis manos para la batalla. Contigo, Señor, somos más que vencedores. No somos pusilánimes, no somos cobardes, no somos tímidos. Tenemos la valentía de Dios, el poder de Dios. Todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Aunque a veces he sido derribado, pero no destruido. Dios me levanta y me da nuevas fuerzas. Cuánto dan gloria a su nombre, cuando bendicen la santidad del Señor. Por muy difícil que sea el momento que usted esté atravesando, tome las 4 resoluciones que tomó Moisés y usted tendrá una victoria tras otra. Se cumplirá lo que dice el Salmo 84. Aunque pasemos por el valle de las lágrimas, iremos de poder en poder y veremos a Dios en Sión. No sé, pero últimamente siento el auxilio de Dios al predicar, hermano. Sé que Dios me ayuda, porque lo que predico es la palabra viva de Él. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? Vamos a recapitular brevemente. Resolución número 1 que tomó Moisés: me rehúso a ser definido por los demás. No, tú no vas a definir quién soy yo. Soy un hijo de Dios. Segunda resolución que tomó Moisés: escojo el dolor a corto plazo por una ganancia a largo plazo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tercera resolución, hermano, qué hermoso es meditar en la palabra. Escojo los valores de Dios y no los de este mundo. Cuarta resolución: escojo vivir por fe en lugar de vivir por temor. Soy un hijo de Dios, no un esclavo del temor. El temor te paraliza, pero la fe te lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Puestos de pie. Padre, gracias te doy por haber predicado esta palabra poderosa. Señor, las resoluciones que tomó Moisés son sabias y yo quiero tomarlas en esta hora. Padre, pido tu auxilio, pido tu ayuda, Señor. Yo sé que en ti todo es posible, mi Señor. Me rehúso a ser definido por los demás. Escojo el sufrimiento a corto plazo para tener una dicha y una fortuna a largo plazo, Señor. Aleluya, yo te alabo, te bendigo, mi Señor. Escojo los valores de Dios y no los de este mundo. Señor, escojo vivir en fe y no en temor. Levanta tus manos y dile: Padre, gracias en esta preciosa hora. Porque en el 2020 yo declaro estas resoluciones en mi vida.
Y no solamente en el próximo año que está a 2 escasos días para llegar, sino el resto de mi vida, el resto de mi existencia, Señor. Voy a ser preparado, voy a ser enseñado, voy a ser instruido por tu palabra. Señor, yo necesito el apoyo de mis hermanos, necesito la ayuda tuya, Señor, para poder realizar estas resoluciones en mi vida. Tú no me vas a defraudar, no me vas a desamparar, me vas a ayudar, me vas a bendecir, Señor, porque en ti, Señor, haremos proezas. Levanta tu adoración al Rey, bendice su santidad, dile: Padre, gracias. Gracias por el privilegio que tenemos de estar en tu casa. Gracias por la dicha de oír tu buena palabra. Te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Los hermanos que siguen las transmisiones, Señor, en este momento, sean alcanzados por esta palabra, sean bendecidos, sean fortalecidos, no al temor y sí a la fe en ti, Señor. Gracias, porque esta palabra es viva, esta palabra es poderosa, esta palabra es efectiva, cambia vida, lleva sanidad, lleva libertad al cautivo, rompe cadenas, desata ligaduras y trae, Señor, cielos abiertos. Trae la bendición a nuestra vida. Padre bueno, gracias en esta tarde por todas las bendiciones que tú nos das. Amén y amén.